¿Alguna vez han escuchado acerca del informe MacBride? El informe MacBride era una propuesta que tenía como objetivo analizar los problemas de la comunicación en la sociedad y a su vez también pretendía mejorar la transmisión de información. Durante los años 80, dicho informe tendría una enorme relevancia. Sin embargo, dicha relevancia llegaría a su fin y así de esta manera el informe MacBride sería descartado de la sociedad. ¿Cuál fue su impacto en la sociedad de aquel entonces? ¿Cuáles son los elementos que predominan todavía en la sociedad? Todo esto y mucho más lo veremos en este video. El informe MacBride, también conocido como Voces Múltiples, Un Solo Mundo, es un documento de la UNESCO publicado en 1980 y redactado por una comisión presidida del irlandés Sean MacBride, ganador del Premio Nobel de la Paz. Su objetivo era analizar los problemas de la comunicación del mundo y de las sociedades modernas, particularmente con relación a la comunicación de masas y la prensa internacional, y entonces sugerir un nuevo orden comunicacional para resolver estos problemas y promover la paz en el desarrollo humano. Este informe presentó a la Conferencia General de la UNESCO en el año 1980. El título original de este informe es Un Solo Mundo, Voces Múltiples, al que se terminó por conocer como Informe MacBride, a consecuencia de que Sid MacBride fue el presidente de la Comisión Internacional que se encargó de este estudio. En el documento se establecieron los principios, las acciones y los puntos que debería basarse ese nuevo orden mundial de la información y la comunicación, más conocido como NOMIC, que se proponían en el informe. Títulos, líneas de actuación y puntos destacados en el informe MacBride. Tras presentar en 1980 la investigación desarrollada por la Comisión MacBride, los miembros de esta establecieron 82 recomendaciones que quedaron divididas en los puntos siguientes títulos: Política de comunicación para la independencia y el autodesarrollo, refuerzo de la licencia para las tecnologías apropiadas, nuevas tareas sociales para los medios de comunicación, integración de la comunicación al desarrollo, el recurso de la ética, las normas, la integridad profesional, la democratización de la comunicación, componente esencial del desarrollo humano, el refuerzo de la identidad cultural para el acceso a la información técnica, recursos esenciales para el desarrollo, promoción de la cooperación internacional para los mecanismos adecuados, miembros asociados del desarrollo, todos los actores implicados. Líneas de actuación del informe MacBride. El informe MacBride se sustentaba en dos premisas claves. La primera de ellas hacía referencia al poder de informar y al poder de ser informado. Así se establecieron 5 líneas de actuación. Promover la idea de que la comunicación es un derecho fundamental de los ciudadanos y grupos sociales, aminorar los desequilibrios y desigualdades, así como las distorsiones que se producen en el momento de la difusión de la información, promover una comunicación democrática global en la que se respeten las identidades culturales y los derechos individuales de los ciudadanos, y desarrollar políticas de comunicación en cada uno de los estados relacionados con el proceso de desarrollo. Además, investigar cuáles deben ser las bases sobre las que se sostendría el nuevo orden mundial de la información y la comunicación, como parte de un nuevo orden económico internacional. Puntos fuertes del informe MacBride. Como se ha citado anteriormente, el informe MacBride fijó los puntos sobre los cuales había de construirse el nuevo orden mundial de la información y comunicación NOMIC. Estos eran los siguientes: eliminación de los desequilibrios y desigualdades entre el tercer mundo y los países desarrollados, erradicar los efectos negativos que se producen por la creación de monopolios, liquidar las barreras tanto internas como externas que impiden la libre circulación y una difusión equilibrada de la información, garantizar la pluralidad de las fuentes y los canales de información y garantizar a su vez la libertad de prensa y de información. Aumentar la capacidad de los países del tercer mundo para mejorar la situación, el equipamiento y la formación profesional de los periodistas. Cooperación de los países desarrollados hacia el cumplimiento del punto anterior. Respetar la identidad cultural y el derecho de cada país de informar a los ciudadanos del mundo sus aspiraciones y sus valores, tanto sociales como culturales. Respetar el derecho de todos los pueblos del mundo a participar en los flujos de información internacionales. Respetar los derechos de los ciudadanos de acceder a las fuentes de información y de participar activamente en el proceso de comunicación. El fracaso del informe MacBride. El lema que estuvo presente durante todo el informe MacBride fue la solidaridad internacional para que las líneas de actuación y las recomendaciones de esta comisión fueran efectivas. Estas debían ser apoyadas por el Sistema de Naciones Unidas y correctamente por la UNESCO. El informe se aprobó en 1980
una fecha en la que la revolución tecnológica favorecía a los países desarrollados y sobre todo a Estados Unidos. Los países desarrollados se sintieron ofendidos con la propuesta porque esta promulgaba el derecho de todos a aceptar las nuevas tecnologías y el derecho de todos a emitir cualquier tipo de información, hecho que mermaba los intereses económicos de todos los países desarrollados. Precisamente con la llegada de Ronald Reagan al gobierno, Estados Unidos se desmarcó totalmente del informe MacBride y elaboró un programa de desarrollo con unas pautas de actuación contrario a la ONU y a la UNESCO. Así, en 1989 se celebra la 24ª Conferencia General de la UNESCO, en la que se borran todos los principios que el informe MacBride había promulgado y se vuelve a los inicios de la UNESCO. Es decir, vuelven a debatirse aspectos relacionados con los flujos de información y el papel de los medios de comunicación en los países en desarrollo. Pero desde el punto de vista inicial de la UNESCO, un punto de vista que había favorecido siempre a Estados Unidos desde 1946 hasta 1970 y a los países desarrollados. Si el informe MacBride se hubiera concretado en su aplicación, la comunicación de hoy en día sería muy diferente. Es decir, habría una mayor protección a la libertad de expresión, pero siempre con límites. En conclusión, el informe MacBride era una propuesta excelente por su contenido innovador y muy bien desarrollado. Y a pesar de que dejó de formar parte de la comunicación actual, deja en evidencia la labor y el interés de querer mejorar la misma. Y bueno, haber realizado este y otros videos de este estilo ha sido una experiencia enriquecedora para nosotros, ya que nos ha permitido desenvolvernos mejor en cámara y a su vez transmitir mejor la información. Esperamos que les haya gustado y les agradecemos su atención.